Ok, vamos a iniciar a trabajar nuestro ejemplo número 5. En este ejemplo número 5 vamos a introducir nuevos temas como lo son los subalgoritmos, los arreglos o arrays, que son listas de datos. Y vamos a profundizar un poquito más en el uso que le podemos dar a la programación orientada a objetos. Todo esto para darle solución a este ejemplo. Ok. Iniciemos realizando la lectura del problema que debemos de resolver. Dice que una pequeña aerolínea acaba de comprar una computadora para su nuevo sistema de reservación automatizado y se nos ha pedido que desarrollemos el nuevo sistema. Dice que debemos crear una nueva aplicación para asignar asientos en cada vuelo del único avión de la aerolínea. Ok, y dice que este único avión tiene capacidad de 10 asientos. Perfecto. Ahora, dice que la aplicación que debemos de construir va a mostrar las siguientes alternativas. Que se escriba 1 para seleccionar primera clase y que se escriba 2 para la clase económica. Dice que si el usuario escribe 1, la aplicación debe asignarle un asiento en la sección de primera clase. Y de los 10 asientos que tiene el avión, dice que los asientos del 1 al 5 son los catalogados como primera clase. Y que si el usuario selecciona la opción 2, dice que la aplicación debe asignarle un asiento en la sección económica. Y que de los 10 asientos, los asientos que se encuentran de la sección, perdón, del asiento 6 al 10 van a ser clasificados como económicos. Ok, y dice que en ambos casos se debe solicitar antes de asignar el asiento los datos del pasajero. Los datos del pasajero van a ser nombres, apellidos, número de pasaporte, país de origen del pasaporte. Y que una vez hayan solicitado ya los datos, entonces la aplicación va a imprimir un pase de abordar indicando el número de asiento de la persona, los datos de la persona y si se encuentra en la sección de primera clase o de clase económica. Ok, perfecto. Luego dice que utilicemos un arreglo unidimensional para representar los asientos del avión. Este ya es un requerimiento técnico y ahí nos está indicando de forma explícita el tema que vamos a introducir dándole solución a este problema. Y dice que nuestra aplicación debe de asignar un asiento, perdón, dice que nuestra aplicación nunca debe asignar un asiento que ya haya sido asignado. Cuando esté llena la sección económica, el programa deberá preguntar a la persona si acepta ser colocado en la sección de primera clase y si en dado caso la sección de primera clase estuviera llena y algún pasajero desease un asiento en esa sección, entonces se le debe de preguntar si desea que se le asigne un asiento en la sección económica. ¿Sí? A eso se refiere esa parte de viceversa. Y luego dice que si la persona acepta que se haga la asignación, si la persona acepta, perdón, entonces se debe de hacer la asignación de asiento apropiada. Y si en dado caso no aceptase el cambio de sección, entonces se le debe mostrar un mensaje que indique que el próximo vuelo va a salir dentro de, mejor dicho, de 3 horas. Ok, ese es nuestro problema entonces. Como les decía, en este ejemplo vamos a introducir los temas de subalgoritmos, de arreglos unidimensionales o arrays y vamos a ampliar un poco más la aplicación de la programación orientada a objetos. Ok, entonces iniciemos entendiendo nuestro problema. Ok, lo que nos está diciendo es que vamos a tener un avión. Vamos a suponer que acá tenemos nuestro avión, ¿sí? Y dice que va a tener 10 asientos. Ok, entonces supongamos que estos van a ser los asientos. Entonces va a tener 1, 2, 3, 6,
9, 10 asientos. ¿De acuerdo? No. Entonces supongamos que esto azul es el avión y que estas sillas negras son los asientos que vamos a encontrar dentro del avión. Muy bien. Ahora, dice el enunciado que de los asientos del 1 al 5 van a ser catalogados como primera clase y los asientos del 6 al 10 van a ser catalogados como clase económica. Entonces nos está dando ahí ya la idea de que existe una numeración para identificar cada uno de los asientos. ¿De acuerdo? Entonces supongamos esto de esta manera. Tenemos aquí nuestro asiento 1, nuestro asiento 2, nuestro asiento 3, nuestro asiento 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok. Y de esos 10 asientos nos está diciendo que los primeros 5 son de primera clase y que los últimos 5 son económicos, o de clase económica. Usemos el verde. Ok, entonces esto es primera clase y esto es clase económica. Creo que solo económica. Okay. Bueno. Esa es entonces la configuración que tenemos de nuestro avión. Muy bien. Ahora lo que nos está diciendo es de que puede venir una persona y comprar un boleto. ¿Sí? Cuando desee comprar un boleto, lo que va a ocurrir con esta persona es que va a tener que elegir si desea un asiento de primera clase o si desea un asiento de clase económica. Si en dado caso se le pide, él selecciona el asiento de primera clase, entonces se le debe de asignar un asiento vacío, porque dice que nunca van a poder, nunca se va a poder asignar un asiento que ya esté ocupado. Entonces, esta persona, si selecciona primera clase, se le va a asignar un asiento, se le van a pedir sus datos y se le debe de generar un pase de abordaje. ¿Sí? Y el pase de abordaje va a contener el número de asiento, va a contener la clase a la que pertenece y va a contener los datos de la persona. Ok, esa es básicamente la funcionalidad. Y dice que si en algún momento supongamos que la primera clase ya está llena, ¿sí? Y viene otro usuario y desea también comprar un boleto o un asiento en primera clase. Entonces dice que si eso sucede y ya está llena la primera clase, entonces se le debe preguntar si desea tomar un asiento que se encuentre en la clase económica. Entonces ahí sería de que a pesar que él seleccionó que quería estar en primera clase, se le asignó un asiento en clase económica por el hecho de que ya no había espacio. ¿Sí? Ese es el comportamiento que debe de tener básicamente nuestro programa. ¿De acuerdo? Ok. Empecemos entonces con nuestro análisis. Muy bien.
Cuando nosotros realizamos el análisis del problema, dijimos que íbamos a resolver 4 preguntas. ¿Cuáles eran cuáles eran las entradas? ¿Cuáles eran las salidas? ¿Cuál era el proceso? Y las restricciones o requerimientos adicionales. Ok, entonces pensemos en el enunciado. ¿Qué entradas son las que vamos a necesitar para poder trabajar? Ok, lo primero es de que el usuario va a tener que elegir entre si desea comprar un asiento de primera clase o si desea un asiento de clase económica. ¿De acuerdo? Entonces esa podría ser nuestra primera entrada, que sería la categoría del asiento, que puede ser primera clase o económico. Ok. Adicionalmente nos dice que previo a asignarle el asiento se le deben de pedir sus datos personales y que los datos personales son, son sus nombres, ¿sí? Apellidos, es el número de pasaporte y el país de origen del pasaporte. Ok, ahora, algo que debemos de tener en consideración es que en el ejemplo que nosotros estuvimos haciendo acá, si se dan cuenta, fueron varios pasajeros los que tuvieron la opción de asignarles un asiento, ¿sí? Eso significa que, a pesar de que dentro del enunciado no me esté diciendo que el programa debe de solicitarle la información a varios pasajeros, nosotros ya damos por entendido únicamente con pensar en el comportamiento que debe de tener el sistema, que esto debiese de darnos la opción de ingresar varios pasajeros, ¿de acuerdo? Entonces nosotros acá podríamos pensar en, por ejemplo, la respuesta de si se desean agregar más usuarios, ¿sí? Perdón, si se desean agregar más pasajeros. Y adicionalmente a eso, también vemos de que existe una respuesta que se debe de dar en el caso de que ya no existan asientos libres en la sección que eligió el pasajero, ¿sí? Entonces, en ese momento, se le va a preguntar si acepta que se le asigne un asiento en la otra clase. Entonces, esa es una respuesta o una entrada que vamos a tener también. Entonces, sería respuesta... cambios se le llaman. Sí, cambio de sección. Ok, perfecto. Entonces, estos serían los datos que vamos a estar recibiendo para poder trabajar el proceso. Otra cosa aquí que quisiera hacerles ver es que si se dan cuenta ya el tamaño o la composición de este problema varía con los que habíamos estado resolviendo. Este problema, por como lo vemos, ya es más grande, debemos de tener en consideración más cosas, ¿sí? Entonces por ahí vamos a platicar de eso también. Ahora, ¿cuál es la salida que se espera? Si se dan cuenta, todo esto que estamos haciendo al final nos va a llevar a la generación de un pase de abordaje. Miremos, debe imprimir un pase de abordar, ¿sí? Entonces, ese pase de abordar es el que va a contener toda la información. Va a contener el asiento, va a contener la categoría en la que va a viajar el pasajero y todos los datos del pasajero, ¿sí? Entonces, nuestra salida es un pase de abordar. Excelente. Ahora, ¿qué proceso se nos podría venir a la mente para darle solución al problema? Si empezamos nosotros a pensarlo de manera secuencial, nos vamos a dar cuenta que lo primero que nosotros debiésemos de hacer sería solicitar al usuario que ingrese la categoría, ¿sí? En la que desea viajar.
Por ejemplo, sería solicitar categoría en la que el pasajero desea viajar. Ok. Ya una vez que el pasajero indicó en qué categoría quiere viajar, nuestro sistema debiese de revisar la disponibilidad de asientos en esa categoría. Porque recordémonos que si hay asientos, entonces se le asigna uno. Y si no hay asientos, entonces se le va a preguntar si desea que se le asigne un asiento en la otra categoría. Ok, entonces sería revisar disponibilidad de asientos en la categoría seleccionada. Muy bien. Ya una vez que se revisó la disponibilidad de asientos en la categoría, ya podríamos nosotros entonces solicitarle los datos al usuario, porque ya sabemos si hay o no hay espacio, ¿sí? Entonces saquemos de aquí, solicitar datos personales al pasajero. Excelente. Y ya una vez el pasajero nos indicó su nombre, apellido, número de pasaporte y el país de origen del pasaporte, entonces ya se le podría asignar un asiento. Asignar un asiento en la categoría seleccionada. Y ya una vez se le asignó el asiento, entonces lo que debiésemos de hacer es generar el pase de abordar, que sería imprimir pase de abordar. Muy bien. Ahora, este es como que nuestro escenario ideal, en el caso de que aún hay sitios disponibles en las dos categorías. Ahora, podríamos colocar aquí también qué es lo que va a ocurrir cuando cualquiera de las dos categorías se encuentre llena. Entonces, lo que podríamos colocar es lo siguiente. Si la categoría seleccionada ya no tiene asientos disponibles, preguntar al pasajero si desea el cambio de categoría. Ok. Entonces, suponiendo que la categoría que seleccionó inicialmente ya está llena, entonces se le debiese de preguntar si desea que el sistema haga un cambio de categoría. Ok. Si la respuesta es afirmativa, entonces lo que vamos a hacer es revisar la disponibilidad en esa nueva categoría. Si hay disponibilidad aún, entonces nos tocaría nuevamente nos tocaría nuevamente solicitar los datos del pasajero. Y ya con los datos del pasajero podríamos nosotros asignar el asiento en la nueva categoría. Y por último, podríamos imprimir el pase de abordaje. Y si en dado caso la respuesta es negativa, o sea que no desea cambiar de categoría, entonces nos dice el problema que se le debe demostrar el mensaje de el próximo vuelo sale en 3 horas. Muy bien. Entonces, con ese proceso nosotros estamos cubriendo los escenarios que hemos podido identificar hasta ahora. Recordemos siempre que conforme vayamos avanzando en la solución de los problemas, vamos a ir entrando en más detalle. Y al momento de entrar en más detalle, puede que identifiquemos que nuestro análisis o diseño debe de ser actualizado. ¿De acuerdo? Ok. Ahora, veamos la parte de las restricciones y requerimientos adicionales. Ok, lo primero que se me ocurre es lo siguiente. En ese primer punto, en
en el primer párrafo del enunciado, perdón, es en el segundo párrafo del enunciado, nos está diciendo que las categorías van a estar representadas por números enteros, ¿sí? Que dice, por favor, escriba 1 para primera clase y por favor escriba 2 para económico. Entonces hagamos eso explícito acá. Digamos que la categoría del asiento será identificada por medio de números enteros. Vamos a decir que la primera clase se identifica con el 1 y económico se identifica con el número 2. Ok. Ahora, ¿qué más podríamos encontrar nosotros de restricciones? Aunque sea redundar, podríamos colocar que la capacidad del avión es de 10 asientos. Ok, respecto a los datos que se van a ingresar, podríamos decir que el número de pasaporte es de tipo alfanumérico. Podríamos, a ver. Ok, esto es interesante, vean ustedes. Si nosotros regresamos al enunciado, nos vamos a dar cuenta que en ningún momento nos está diciendo en qué orden es que debemos de estar asignando los asientos. Entonces nosotros tenemos esa libertad. La forma más sencilla que se me viene a la mente es buscar tanto dentro de los asientos de primera clase como dentro de los asientos de clase económica, cuál es el asiento que está disponible. Porque puede ser de que hayan 3 llenos, pero eso quiere decir de que el cuarto y el quinto están libres. Entonces, nosotros pudiésemos colocar como restricción de que la asignación de los pasajeros a los asientos se va a realizar en función del primer asiento disponible que se encuentre. ¿De acuerdo? Entonces sería algo como los asientos... No. ¿Sí? Los asientos se asignan a los pasajeros en el orden en que esto se encuentre. Ok. Podríamos tener también como restricción los valores que se van a percibir como válidos al momento de preguntar. La primera pregunta. Al momento de preguntar si se acepta el cambio de categoría, ¿sí? Ahí hay una respuesta que nosotros debiésemos de especificar cómo vamos a manejar los valores. Y también vamos a encontrar una restricción similar en cuanto a la respuesta que se da de si se desean agregar más pacientes, más pasajeros, ¿sí? Entonces sería algo como la respuesta de cambio de categoría será afirmativa o se va a tomar como afirmativa cuando se ingrese una S como carácter y negativa cuando se ingrese una N también como carácter. Y les decía que esto mismo lo podemos aplicar cuando se dé la respuesta de si se desea seguir agregando pasajeros. Entonces nos quedaría algo como respuesta de categorías. La respuesta para indicar si se desea seguir ingresando pasajeros
La respuesta para indicar que sí se desea, esto es una afirmación debatible, que sí se desea seguir ingresando pasajeros, será afirmativa cuando se identifique una S y negativa cuando se identifique una N. Ok, excelente. Hasta ahí creo que tenemos ya nuestro análisis. Ya vimos cuáles son, ya para empezar ya comprendimos cuál es el problema. Ya vimos cuáles son las entradas que requerimos, cuáles son las salidas, el proceso y las restricciones y requerimientos adicionales.